y por lo tanto aspiran, ¿no? Si no le metes el tiro, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el más caliente, más pesado? ¿El aire caliente o el aire frío? El aire frío. ¿El agua caliente o el agua fría? El agua fría. ¿Cuál es el más pesado? El agua fría. El agua fría. El agua fría, ¿no? El agua fría, entonces el aire caliente, ¿dónde está? ¿Arriba o abajo? Está arriba. Claro que no está arriba, más frío por otras cosas, por el reflejo de la calor, por la convección. Pero en el ser humano, y eso uno ve a un campesino, o un ruso, un esquimal, siempre lo vas a ver con qué, con botas, ¿no? Botas, no, pero ahí allá en la cordillera, bota y campo. ¿Por qué? ¿Cuál es la parte más caliente del cuerpo? ¿O todo es igual? No, ¿Cuál es la parte del parte más tórax. caliente del cuerpo? Tórax, pecho. Como el pecho. Entonces, aplicar lo que estoy diciendo. La ¿Cuál es cabeza. el frío o el caliente es más pesado? Frío. El frío y el caliente está arriba. Entonces, ¿cuál es la parte más importante? Cabeza. La cabeza. El 60% del calor está concentrado en la cabeza. Entonces, la mayor cantidad de calor que pierde el ser humano es por la cabeza. Entonces, ¿qué tienes que hacer para no perder eso? Tienes que aislar. Tienes que aislar. Entonces, muy importante el chulo, más que el abrigo, aquí es el chulo. Porque por donde vas a perder calor es por la cabeza. ¿Y por dónde? ¿Y cuál es la parte más fría? Los pies. Los pies. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Igual tienes que abrigar para que no entre el frío por ahí. Entonces son cosas básicas. Y el campesino, si te das cuenta que enseña eso, siempre con su chulo, ¿no? Para no perder calor. Y son cosas básicas. Ya, monta. Equipo. Bien, a ver, entonces, vamos primero. Para rodamientos, ¿qué datos necesitas para dimensionar tu rodamiento? Las fuerzas axiales, radiales, Fuerza axial, radial, ¿qué más? el diámetro del eje, Ya, ¿qué más? el tipo de apoyo que utilizamos, el tipo de máquina para... ¿El tipo de apoyo o el tipo de máquina? No, el tipo de apoyo sería para decidir si es rígido o no, Ya. y el tipo de máquina sería para decidir el tiempo. El tiempo de vida y qué más? También la confiabilidad. Confiabilidad, las condiciones de servicio. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, teniendo eso, ¿qué fallas qué criterios de falla has utilizado? ¿Qué fallas puede haber en un rodamiento? Está el de la falla estática por aplastamiento, porque tiene que soportar la fuerza de compresión. La falla dinámica, que sería la de desgaste por fricción y la de fatiga por rodadura. La fatiga por rodadura, ¿qué tipo de fallas son? Hace que se desmoche la... Muy bien, entonces hay dos tipos de fallas. Bueno, ¿qué tipos de rodamientos conoces? ¿Cómo se clasifican los rodamientos según la fuerza? Hay los axiales, ¿Está bien? Axiales y radiales. ¿Cuáles son los rodamientos axiales? rodamientos axiales hay el... ¿Cuándo se dice que es rodamiento ¿cuándo? axial? Cuando la fuerza axial supera la fuerza radial. Ya, ¿y los radiales? Los radiales cuando no, cuando la fuerza radial supera la fuerza axial. Muy bien. En un rodamiento radial, ¿qué componentes tiene? ¿De qué partes? ¿Qué partes? Tiene su aro exterior, su aro interior, su elementos de rodadura y dependiendo del modelo tiene una jaula de rodadura. A veces tiene jaulas, ¿no? Pero lo básico es anillo interior, anillo exterior y anillo rodante. Bueno, ya en función de qué son, tenemos
con retenes de plástico monóxido para con sellados, no sellados, sellados por una cara, no sellados por una cara. Ya hay diferencias, ¿no? Bien, ¿y de un rodamiento axial? ¿Qué parte? Está la cara inferior, cara superior, lo que es Anillo interior, anillo exterior. Ya. Bien, dentro de los rodamientos radiales, ¿qué rodamientos conoces? de rodamientos de bolas, los rodamientos de rodillas, Dentro de los de bolas, ¿cuáles conoces? de una y de dos. Ya, ¿cuál es su ventaja y desventaja? ¿Qué ventajas, qué desventajas y cuándo vas a usar? La ventaja de una hilera son su precio Bajo costo, ¿no? y la desventaja es su capacidad de carga. ¿Qué tipo de carga soporta? Soportan cargas radiales principalmente, aunque tienen una cantidad, proporción, está según el catálogo también de fuerza axial que puede soportar. En ambas direcciones, la fuerza axial en ambas direcciones o una sola dirección. ¿Por qué? Porque el modo en que tiene que soportar las fuerzas axiales sería mediante su geometría. Se apoya contra el chaflán que se hace sobre el eje para El rígido de bola solamente en un solo sentido. Estamos hablando del rígido de bolas. De estudiar. El rígido de bolas es así. El anillo interior y el anillo exterior están en la mitad y en la mitad. ¿Está claro o no? Entonces, ¿soporta fuerza radial? Sí. ¿Fuerza axial? Sí, porque esto está fijo, ¿no? Fíjate, este choca aquí, esto va a chocar aquí y no se sale. En este lado, va a chocar aquí, ¿se sale? No. No se sale. En cambio, el angular es que ya tiene a este lado grande así, angular como un angular. Entonces, este está aquí, ¿no? ¿Soporta una fuerza así? Sí, porque choca en todo esto y choca en todo esto. ¿Soporta aquí? No. Se sale. Entonces, no soporta aquí. Pero soporta más grande que esto, ¿no? Porque tiene mayor área. Este es el anillo interior, ¿no? Empujalo aquí. Vale. Si le empujas aquí, ¿se sale o no? En cambio, si le empujas de aquí, este va a chocar aquí, este va a chocar aquí y este. Hay paralelos hacia ambos o opuestos. Opuestos, lo das la vuelta es. Entonces, ambos sentidos va a ser dos rodamientos. Pero si colocas en el mismo sentido otro aquí, entonces va a soportar más carga. ¿Se entendió? Sí. Escuche, les había dicho, ¿no? Fuerza radial, fuerza axial. Primero, ¿qué es? Rígido de bolas, ¿no? Sí. Luego, 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 sobre contacto angular, luego, noda,
Cónico. Luego, Pero- redonditos no. No, digo, No, son de cónico. Si no da siempre y necesitas rodamiento, hay que utilizar dos rodamientos de contacto angular. Dos. O sea, dos, y se pone, si es una sería cabeza, espalda con vasija. ¿Se entendió? Espalda con vasija. Pero si vos tienes, por ejemplo, un eje que tiene una engranaje, escuche, joder, esto no hay. Entonces, por ejemplo, tienes un engranaje cónico, un engranaje helicoidal, un tornillo sin filo, donde más hay. Un tornillo sin filo, las fuerzas axiales son muy grandes. No son tan grandes que no va a dar de un contacto angular, ni siquiera de rodillas. Entonces, ¿qué se utiliza? Se utiliza dos de contacto angular, vasija con espalda. Como hemos hecho aquí, ¿se entendió, no? Sí. Entonces, ya tienes dos rodamientos que van soportando. ¿De acuerdo? Eso es. O la otra es cuando hay que hacer vasija con vasija o panza con panza. Cuando necesitas las fuerzas axiales en ambas direcciones. ¿Y cuándo es eso? Cuando tienes un engranaje helicoidal, por ejemplo. Pero un engranaje helicoidal que puede girar algo así o que puede dar reto. ¿Está claro? Porque cuando está girándolo así, la fuerza está así. Pero si va a girar al otro lado, va a girar al otro lado. Entonces ahí necesitas un rodamiento que soporte ambos lados. Y para eso son los rodamientos rígidos de bolas, ¿no? Que soportan en ambas direcciones. Pero ¿qué pasa si es muy grande? Tiene que ser de contacto angular, ¿no? Pero de contacto angular a este lado da, y al otro lado cuando da, saldría, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que colocar? Otro de contacto angular. ¿Se entendió? Sí. Espalda con vasija, espalda con espalda, ¿no? Sí, es en ambas. Si es en ambas direcciones, es espalda con espalda. ¿Está? ¿Ves? La gorra. Con gorra, pues. Háblame de rodamientos. A ver, ¿qué tipo de rodamientos seleccionamos? Primero, ¿qué edad tenías? Cuando se hace el metro, y dos puestos. ¿Qué fue eso? ¿De dónde sacas? Bueno, soportes, ¿no? ¿Cómo has hallado la fuerza de tiempo? Es la resultante de las fuerzas ejercidas sobre soporte en el plano X y en el plano ZX. ¿Y ahí FA? En la acción es el resultante también, ¿no? Que se da en el eje X. Ya tenías esa fuerza. ¿De qué dato más tenías? En ese caso no teníamos fuerza axial, era de cero. Era cero, ya. Todo actuaba las fuerzas radiales. Tenemos también la vida útil de la máquina. ¿Y cómo te has dado la vida útil de la máquina? ¿Quién te ha dado? En tabla sí. Te han En dado. función del tipo, horas de funcionamiento de la máquina y tipo de... ¿Y cómo has hallado eso? Hemos elegido 10 años de nuestro cilindrador. Hemos verificado si cumplía el rango de horas de funcionamiento y estaba entre 25 milímetros. ¿Qué más? Tenemos también el dato del diámetro del eje y las devoluciones. Ya, muy bien. ¿Qué has hecho primero? Primero hemos seleccionado un rodamiento, ¿no? Con este diámetro. ¿Qué criterios de falla has usado? Para el rodamiento, el desplazamiento, que sería por debido a las cargas estáticas, ¿no? Cuando está parado nuestra máquina, y el de dinámico, ¿no? Que sería por fatiga superficial y por fuerza de fricción. ¿Y qué tipo de rodamiento has seleccionado? Como está sometido a fuerza radial, hemos seleccionado primero hemos seleccionado con el costo, debido al costo bajo y la velocidad baja, un rodamiento rígido de una hilera. Hemos verificado ¿Eso qué es eso? Teniendo eso, hemos calculado los factores X sub 0 y Y sub 0 para calcular la carga equivalente. ¿Qué es carga equivalente? Es la carga, bueno, esto nos va a servir posteriormente para calcular. ¿Pero qué significa? ¿Qué es carga equivalente? Es equivalente a las cargas que está sometida a la axial radial
Es un equivalente, ¿no? Pues estás chaveando. Estás canchaveando. ¿Qué es carga equivalente? Sí, es el equivalente respecto a la fuerza salarial actual, ¿Pero qué es? afectado por unos factores. Yo siempre es fórmula, ¿no? ¿Qué fórmula? Criterios. Es el criterio que se usa posteriormente para No, ¿qué es carga? ¿Qué significa carga equivalente? Ingeniero, ¿qué es carga equivalente? Ingeniero, ¿qué es carga equivalente? que tiene el mismo valor, ¿no? Que tiene el mismo valor. Equivale a eso. ¿Qué cosa equivale a qué? Equivalente a, Pues, por ejemplo, hacemos ¿Y que yo una puedo- no, yo sé que yo tengo pueblo. Ahora vamos a volver a entrar en otro equipo. Silencio. Escuchen, pues, se han tirado. Sirve para disminuir las combinaciones de fuerzas de axial. Eso es una carga que disminuye la combinación de las fuerzas radiaxial. O es una carga que produciría el mismo efecto que la carga de radiación. En vez de trabajar dos, con uno. Ya, eso, muy bien. Entonces, ¿qué tipo de carga? La radial acción. Ya, tienes una carga equivalente estática y Ah, otra. la estática y la dinámica. ¿Cómo es? La fórmula es P sub 0 equivale a X sub 0 por FA más Y sub 0 sobre FA, digo por FA. Ya, ¿y cómo hallas eso? Eso se va con tablas, se llama el fabricante, y hay tablas que nos lo ponen ¿Del fabricante y de qué? del diámetro. Diámetro, ¿no? Tipos de domain. Tipo, ya, de ahí el especie cero y el ¿qué? Y luego, ¿qué más hay? Luego de eso, una vez hallando la pieza que sucede con la estática, digamos, en la carga dinámica, ¿no? Que de la forma. Una vez de eso, ¿qué no me pasa? Ya es que después, Ahí vemos la capacidad de carga la capacidad de carga estática y y dinámica. a la estática, ¿qué toma en cuenta? Igual a P sub 0, que es la carga equivalente, y el factor de servicio, que es S sub 0. Entonces, para eso, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas de datos? ¿Cómo vas a máquina hallar ese suceso? Vamos a la tabla igual del fabricante y según los requerimientos que nos pide nuestra máquina, pues vamos a No, de acuerdo al tipo de servicio. Sí. Luego, ¿qué haces? Una vez hallando lo que es para la carga estática, digamos, la carga dinámica. Lo que ¿Cómo la, hay? la ecuación que es L10 es igual a 10 a la sexta sobre 60. De ahí sacamos, ¿no? Lo que es la C, que es la carga. ¿Qué es L10? Es la vida útil respecto a la máquina, con el porcentaje de confiabilidad que le vayamos a dar. L10, ¿qué significa? Es la vida útil. O sea, L10 es la vida útil. sí, con la que vayamos a sacar los datos. ¿Por qué? Pero L10 y L5, ¿qué significa? ¿O no hay L5? L5 no es solamente L10. No hay L5. Sí hay, pero ¿Qué significa L5? Es la probabilidad de que va a fallar. ¿Qué es L5? Tengo un 5% que va a fallar. De no confiabilidad. ¿Y cuánto sería la confiabilidad entonces? 95%. ¿Y L10? El 90% de confiabilidad No, que va ¿y eso qué significa? De cada 10, de cada 10 pruebas, una va a fallar. máximo 1, Sí. ¿no? 9. Vas entonces L10. ¿Y en tu caso qué has hecho, L10 o L5? L10. ¿Por qué? Por el tipo de trabajo queremos una probabilidad del 90% de que no falle. ¿Por qué? ¿Por qué has tomado L10? L10. Porque es debido al tipo de trabajo, ¿no? La probabilidad. ¿Para qué era de vos? L10 para una cilindradora. Y entonces, ¿por qué has tomado L10?
¿Por qué no hacemos L5? Dependiendo del tipo de trabajo, es la Pero en tu caso, sí, ¿verdad? Sí. Claro. ¿Has tomado L10 o L5? ¿Por L10. qué? ¿Por qué? por el tipo de trabajo. Sí, el tipo de bonito, creo que. Ah, es por eso dije por el tipo de trabajo que Pero vamos. ¿Por qué no L5? ¿O por qué Porque no sería L20? demasiado, ¿no? Para ¿Por qué no nuestro, L20? mucha vida útil le vamos a dar, es demasiado, es como muy, por ¿L lo económico mucha vida también. útil? Es No, porque yo te digo, ¿para cuántas horas has hecho? para revoluciones. ¿En horas o en revoluciones has hecho? En L10 está en millones de revoluciones. En millones. ¿Para cuánto has hecho? Mm, No sé, ¿para cuántos años has calculado? 10 años. Bueno, para 10 años. L10 es 10 años, ¿no? L5, ¿cuántos años sería? No, es para... Es la probabilidad. L10 es 10 años, ¿no? Ya, Con L5 va a durar más o menos. va a durar más. Va a durar más. Eso ya no sé. Bueno. ¿Qué pa? No, pues nada que ver. ¿Qué has hecho? ¿Para cuánto has hecho? ¿L10 o L5? ¿Para cuántas horas? Era para 6.400 horas, 24 millones de Para dólares. 6.400 horas. No hay tablas para 6.400. ¿Para cuánto has hecho? Estábamos trabajando en rangos. Por eso no Nuestro parece. rango nos permitía trabajar de 3.000 a 8.000 horas. Entonces cumplía. Has trabajado dentro de la realidad. ¿Y has hecho para L10 o para L5? Para L10. ¿Por qué para L10? Porque para el 5 aumenta nuestro porcentaje de confiabilidad. Eso quiere decir que va a aumentar nuestro costo. Va a aumentar el O sea, no va a aumentar la vida útil. No. Si son 5.000 horas, van a ser 5.000 horas nomás. Solo que va a aumentar la probabilidad de que no falle, va a ser ya 95%. ¿No? Y si entonces, si tu probabilidad para el avión, ¿cuánto debe ser? 99%. Pero eso, ¿qué incrementa? El costo, porque la capacidad del rodamiento tiene que ser mucho mayor. Mucho mayor. Va a crecer la capacidad de dinámica requerida, va a ser mucho mayor. Entonces, ¿cómo hay la capacidad de carga dinámica? Bueno, la capacidad de carga dinámica, ya tenemos nuestra vida calculada, ya tenemos nuestra carga equivalente dinámica también. Y bueno, con eso usamos la ecuación, ¿no? De L10 es igual a P sobre C elevado a un factor de que depende del tipo de rodamiento que estamos usando. Una vez hallamos lo que es la carga, la capacidad de carga dinámica, y ya tenemos también con explicaciones previas la capacidad de carga estática, ¿qué hacemos? Con el diámetro que teníamos calculado, vamos a catálogos y verificamos, ¿no? En su respectivo diámetro las capacidades de cargas, y verificamos que nuestro C calculado sea menor al C admisible en ambos casos, tanto estático como dinámico, y en base a eso ya hallamos. ¿Y cómo era de ustedes? ¿Cumplió o no? Sí, cumplió perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, en la preselección no cumplió el primero, pero hemos ido subiendo, O sea, pero era el mismo diámetro. Es el mismo diámetro, pero después... Ajá, Sí. dentro del mismo rango de Sí, diámetro. y hasta que llegó a uno que ha cumplido. ¿Qué pasa si no hubiera cumplido? Entonces, si no cumplía, tenía que subir ya de dos hileras. ¿Qué pasa si no cumplía? Uno angular. No cumple. Como nos ha explicado hace un rato, podríamos usar doble angular o ya de No rodilla. cumple. De rodilla. Ya, de ustedes había fuerza acción, ¿no? No teníamos fuerza, se le era caranaje recto. Entonces, ¿de rodilla vas a usar? A ver, tú en tu caso, Claro, en tu caso tenías primero bolas de una hilera, ¿no ves? Sí. Escuchen bien, Bolas de no ha dado. No ha dado. Necesitábamos dos hileras. No daba. Ya, angular, no daba. Angular, No daba, angular, no daba fuera. por rodilla. Fuera. Pero por eso decíamos, Por eso le he dicho que no daba ahí. Por eso le he dicho que no daba ahí. Ni pensar en cortar un angular, ni Pero por eso pensar, pues, fuera. le he dicho que no daba. Nada, fuera. Ya.
Yo también estoy, ustedes creen que estoy más cansado. Pues soy nuevo. Ahora, ahora piensen en esto, ¿no? Ustedes tienen que estar un ratito y se distraen. Y tienen que estar todo el tiempo así. Todo el tiempo, imagínate cómo salgo de aquí, he hecho mierda. Pero llego a mi casa a dormir. Por eso aprobó. ¿Qué te dice? Yo si te apruebo no te hago un favor, te hago un gran daño. Porque allá afuera va a ser un cojurín que nadie te va a contratar. Yo estoy estudiando. ¿Cómo te voy a aprobar? Tiene que confiar. Ya, entonces, ¿después tenías fuerza radial y axial? No, axial no tenía. Solo radial, ¿ok? ¿Ha dado de una hilera? De una hilera no. No ha dado. ¿De dos hileras? Tampoco. Luego, ¿qué has hecho entonces? El angular no usamos porque es con axialmente en una dirección. Entonces, ¿qué has hecho? El de rodillas. Ah, Con ese sí ha dado. Como de rodillos ha dado. ¿Tan grande era la fuerza? Sí, era 19 kilómetros. Ay, ¿cómo de los otros ha dado? Pues entonces pendejo se ha dado con una sola hilera. Era una carga baja. Puta, ese es el- a ver cómo has hecho pues tu nivel, si dices no ha dado, si es que es el mismo más o menos. A nosotros nos salía tan grande la fuerza. Ha hecho mal. Es que hay que comprar con kilonewtons y a los carros Igual no dan. Es raro que a unos de, porque no debe haber tanta diferencia. Tanta diferencia no debe haber. Alguien está mal. La mayoría, ¿no? De una a dos. No sé, pues alguien está mal. Uno de ustedes está mal. No son muchas revoluciones. No, la carga es como se la carga. La carga. Pero ahorita no voy a revisar, pero uno de ustedes está mal. O uno de los dos. Vayan y revisen, alguien está mal. Bueno, entonces ha dado de rodillos. ¿Qué pasa si no hubiera dado? ¿Qué hubiera El de hecho? rodillas. Si hubiera habido fuerza axial que fuera importante. No, en este caso no hay fuerza axial. Para tu caso, En nuestro caso. si entonces supongo no hubiera dado, ¿qué hubieras hecho? Ya, entonces tenemos que ir a cojinetes con aceite porque el cónico ya es con fuerza axial. El movimiento con Entonces, ¿a cuál hubiera sido? tendríamos que ir a un cojinete, en nuestro caso, a ver, ahí está el mecánico de entrada, ¿no? Entonces, como teníamos velocidades bajas, porque nuestra velocidad era 30,61 RPM más o menos, hubiéramos ido por un hidroestático, pero el hidroestático es caro, ¿no? Para máquinas de precisión. No hay otro, sí, mínimo. O si no, podríamos de dos. ¿Buscar algo diferente? Contacto. No, mentira, esa es la única opción, ¿no? No hay otro. Sí, no hay otra, sí, nada. Tienes que ir a un rodamiento hidrostático porque es muy baja velocidad. Bien. Muy bien. Entonces has sacado de rodillos, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué ajuste has hecho? Un ajuste ¿En el para- anillo interior o en el anillo exterior? En el anillo interior, en el anillo exterior era una piedra. En el anillo interior era un indeterminado. Digamos. ¿Y eso has sacado de catálogos? No. Sí, con el tipo de Eso nos rodamiento sugiere. y el diámetro hemos encontrado el tipo de ajuste que teníamos que ver. Con el tipo de rodamiento. Muy bien. Y cumple lo que hemos dicho, ¿no? Como tiene que ser aprecio lo que Sí. dice. Holgado o indeterminado. Bien. ¿Qué más en rodamiento? Montaje, desmontaje no hemos hablado, pero ahí también está en el texto, ¿no? ¿Qué podrías saber si saben un poco sobre montaje, desmontaje? Al primero que nada, ingeniero, hay que considerar cómo son nuestros cojinetes, si son rígidos o si son autoajustables, ¿no? Y si van a ser rígidos nuestros cojinetes, nuestros rodamientos, entonces tendríamos que considerar que nuestro eje no tendría que ser tan largo, ¿no? Para que no haya deformaciones importantes. En cambio, los autoajustables, Autoalineantes, de alineamiento. autoalineantes, sí, podríamos utilizar en un eje largo, ¿no? ¿Qué más era? Se van a tirar toditos aquí. Todos. Esto es lo fácil, todo el mundo tiene que saber.
¿Cómo se designa un rodamiento? ¿Cómo? ¿Cómo se designa un rodamiento? ¿Cómo se designa? Sí. A ver, anda, coloca ahí, anda, anota. A ver si te salva. Señor, son... X, Ya. El primero es el tipo de rodamiento que nos dan. Para nosotros era el de rodillo, ¿verdad? Eso nos expresa el primero. El primero, entonces, el tipo de rodamiento. Que es los rodillos de contacto. Ya. El segundo nos indica el ancho del rodamiento, o sea, su base. El segundo nos indica el diámetro. Dos, ¿qué es? Los últimos dos es el diámetro específico, pero multiplicado, o bueno, dividido entre 5. Si lo multiplicamos por 5 nos da el diámetro específico de nuestro diámetro interno. No, hay que multiplicar por los números, el último número multiplicas por 5 para que te dé el diámetro interior. Sí. Bien, ya, muy bien, rodamiento creo que ha pasado. ¿Cojinete? ¿Cojinete qué edad sería? ¿Qué tenías? ¿El ancho tenías del cojinete? ¿Qué edad tenías para tu cojinete? ¿Qué? ¿Qué edad tenías para tu cojinete? Tenemos el diámetro del eje y nuestra velocidad. Diámetro del eje y velocidad. Ya, ¿cuánto era tu diámetro del eje? Era 26 milímetros. Ya, ¿y velocidad? Mi velocidad era de 375 RPM. Ya, ¿y? Con el procedimiento que tenemos que partir. ¿Qué datos más tienes? ¿Cómo decir también cómo lo podemos hacer? La carga, ingeniero, perdón. La carga, el esfuerzo que tiene nuestro coordinate en nuestro apoyo. La carga radial. Muy bien, tienes que tener la carga radial, el diámetro del eje y la velocidad aquí. Bien, ¿qué has elegido? Los cojinetes, hemos hecho el cálculo para un cojinete hidrodinámico. Hemos hecho para un hidrodinámico. Ya, ¿qué criterios de falla has utilizado? ¿Cómo se llama? Se me dio el nombre. Creo que falla por fricción ahí. No sé qué criterios de falla has utilizado para dimensionar. No estoy pensando que sí sé, pero estoy nerviosa. Como tan nervioso el que estaba, yo no estoy nervioso cuando doy aquí examen ante ustedes. Es que hay muchas cámaras. Ya, primero que nada, del queso con vidrio, ¿no? Entonces sería queso con vidrio, el eje tiene que ser más duro que nuestro cojinete, porque si fuera al revés, entonces no, el eje cuesta más caro. Muy bien, uno, material, dos. Por nuestro lubricante, hemos considerado la temperatura, que tiene que ser menor a su temperatura de fusión. Otro. La temperatura de la holgura. La holgura, tiene que haber, ¿no? Una holgura para que, porque al momento de arrancar, digamos, ¿no? Empezar el movimiento, hay fricción entre los dos y eso causa que hayan partículas que a medida que, si no hay una buena holgura, si no circula muy bien el lubricante, va a hacer que... Entonces, ¿cómo debe ser esa holgura? En el caso de nuestros... No olvídate los valores. ¿Cómo debe ser esa holgura? Por ejemplo, en el criterio. Criterio de la holgura. Tenía que ser menor que el acabado superficial. La holgura tiene que ser menor que el acabado superficial. No, perdón, al revés, mayor. Ya. Mayor que el acabado. ¿Qué más? ¿Qué otro criterio? Holgura, después teníamos la longitud. No, la holgura falta. ¿La holgura? Sí. Ya, era el acabado superficial y de hecho has utilizado ese criterio. ¿Del queso con vidrio? No, el de la holgura. El de la holgura, sí. ¿Has utilizado? ¿Cómo has utilizado? No, era 0,0020. Son números. Eso es número, te vas a olvidar el criterio. Estoy acordando. No sabes.
Pues, vaya, eso ya no. Bueno, estamos hablando ya de los criterios de falla. ¿Qué para los cojinetes, qué criterio de falla? El de la hondura diametral debe ser mayor que el acabado superficial para evitar. Una es para que no haya contacto metal. Y la otra, la máxima, no debe ser tan grande, sino va a reducir el efecto de arrastre, no va a funcionar. Ya. Bueno, otro criterio de falla puede ser la temperatura. La temperatura de funcionamiento debe ser menor a la temperatura de ebullición de nuestro lubricante. La del material, ingeniero. ¿Cómo la material? El cojinete tiene que ser más blando que el nuestro. La presión de arranque no debe ser muy grande, porque si no también existe contacto metal-metal, va a haber desgaste. Más o menos otro, ya. Está bien. Bueno, y otro sea la longitud en general. Bueno, si tiene una longitud pequeña, lo que va a pasar es que nuestro lubricante va a empezar a salir. Y en el caso de que sea una longitud muy larga, la presión no va a ser uniforme. Entonces, la película se va a perder. La presión máxima, dicho con el material, es verdad, porque si al principio, si está en reposo y la presión es muy grande, lo va a aplastar. Son 5. No, pero ese es otro que ha salido, eso no es explicado yo. La presión máxima. Sí, eso no he explicado yo. El que he dicho ahorita es nuevo. Lo he inventado. Tiene razón. La temperatura, Ya he dicho. la presión máxima. Sí, con la presión. Que es. Ya que nuestro lubricante tiene una cierta presión y no tiene que sobrepasar esa presión, porque si es mucha, va a hacer el contacto metal-metal. Y va a reventar la película aceite, ¿no? Esa es la presión. No debe ser mayor que la presión. ¿Qué material has utilizado? Para el cojinete. Es bronce. Yo creo que los otros alta velocidad. ¿Qué tipo de bronce has elegido? Porque has elegido, ¿no? Sí, El bronce ordinario, el bronce grafitado, el bronce fosforado. ¿Por qué? ¿Cuántos RPM es? Son 450. ¿Ese es alto o bajo? Ya media alta. Entonces, No, media, no, baja. Media baja, ¿no? puede ser es un grafitado, que es bueno para, entre los 4 tipos de cojinetes, este es el que funciona mejor a ese tipo de velocidad. ¿Qué velocidad? Más baja. Para velocidad es un poco más alta. Está bien aprobado. Gracias. Está el lolito, ¿dónde está el lolito? Aquí, firme. Aquí adelante, este lolito que solo yo. Cuando nomás quiere aprobar. Con razón le dices, ¿de qué hablas? No, tu trabajo. ¿No tienes computadora? No me gusta. Le voy a decir algo. Podría imprimirlo de mi tablet, pero Mira. es que siempre lo hago. Soy a la vieja escuela. ¿Ah? Mira, No tiene fin. Vamos a dejarlo. Lo que sí, mi impresora está mal. Lo voy a sacar foto. Lo voy a mandar. Mira cómo presenta tu hijo. ¿Ah? Es que los otros lo llenan de catálogos nomás, ¿no? ¿Cómo de catálogo? ¿Ah?
importante es el contenido ahí, no importa la Ya, a ver, dale, Lolo. ¿Qué edad tenía? Para el rodamiento tenía mi fuerza axial, mi fuerza radial. ¿Cómo enseñó? La fuerza radial que va ¿Qué tipo de engranaje era? Era un engranaje helicoidal. Entonces, la fuerza radial que va a ir al rodamiento es la resultante de mis reacciones en los apoyos. Entonces tenía mi reacción en los apoyos, que es mi fuerza radial, y mi fuerza axial, que va la del engranaje nomás. Después tenía mis RPMs y el diámetro del eje para el rodamiento. ¿Qué más? ¿Qué has seleccionado? El tipo de rodamiento que me selecciona es el 2 hileras. No cumplieron. ¿El 2 hileras cumplido? Sí. Ya. ¿Qué es carga equivalente? La carga equivalente es... usamos la carga equivalente para disminuir la cantidad de combinaciones que hay entre fuerza axial y fuerza radial con los factores. Solo estudiando, solo escuchando. Solo escuchando. ¿Ah? No, desde la próxima no vas a escuchar más ahí afuera. Ya. ¿Cuándo vas a usar rodamientos de contacto angular? De contacto angular uso cuando tengo una fuerza radial y una fuerza axial. ¿En ambas direcciones? No, en una sola dirección. A ver, en los cojinetes, ¿qué fallas puede haber? En los cojinetes hay 5 tipos de fallas, que es uno del material o la fabricación, que sería el criterio queso con vidrio, ¿no? Después viene lo de la temperatura del lubricante. Después de la presión, la temperatura del lubricante tiene que ver con la temperatura de trabajo, tiene que ser menor a la temperatura admisible del lubricante, que eso está en catálogos. ¿Qué es temperatura admisible? No admisible, sino es la temperatura de ebullición del lubricante, perdón. Después la presión ejercida sobre el lubricante tiene que ser igual, menor, igual a una presión, ahí sí, a la presión del lubricante, para que no haya el cizallamiento, ¿no?, de la capa del lubricante, que era material, temperatura, presión. Después está la longitud del cojinete, que no tiene que ser muy larga ni muy corta. Si es muy larga no hay, la carga no está distribuida, y si es muy corta se sale. Y la holgura. Y la holgura tiene Acordate de eso, por lo menos. La holgura tiene que ver con la holgura mínima y la holgura máxima, ¿no? La holgura tiene que ser mayor al acabado superficial. ¿Qué fallas puede haber en un rodamiento? Fallas por aerostática, tenemos por aplastamiento, y a la dinámica tenemos por fatiga superficial y desgaste por fricción. En lo de las reacciones, o sea, para sacar la fuerza axial para sacar lo que sería la fuerza axial de nuestro apoyo, necesitamos lo que serían las reacciones del engranaje. ¿Qué datos necesitas para un rodamiento, para dimensionar? Su diámetro, la velocidad y las fuerzas que va a haber en ¿Qué fuerza? Las fuerza axial y fuerza radial. ¿Cómo haya la fuerza radial? Con las reacciones que va a haber por nuestro engranaje y cadena. ¿Cómo? Tenías eso en el espacio. Ajá, ¿Y sí. cómo más allá? A ver, no tenemos en este caso una fuerza axial, es engranaje recto. Bien, entonces, ¿cómo se ve la fuerza radial? Entonces, nuestro engranaje pues va a tener una fuerza tangencial. Sí, pero las reacciones has hallado, ¿no? ¿Cómo has hallado? De la reacción de aquí, ¿cómo has hallado la fuerza radial?
haciendo diagrama, pues, diagrama aquí de cuerpo libre, pues, fantástico. Pero va a haber una fuerza del engranaje, una de la cadena. Ajá, no, aquí se ve, y aquí también. Entonces, eso ya son las reacciones. Hemos hecho sumatoria de fuerzas, y así será. ¿Y es? ¿Este qué es reacción? Reacción ¿Y este qué es reacción? Reacción en el XZ. ¿Cómo hay entonces FR? Pues, FR va a ser lo que sería la suma de estas dos que vas a jugar con el raíz. El resultado. ¿Qué significa el 10? L10, este significa que va a tener una confiabilidad del 90%, ¿no? ¿Cómo has hallado el 10? L10, este está afectado por los factores, ¿no?, que lo multiplican al... ¿Cómo has hallado el 10? O sea, L10 es la vida útil, está multiplicado por varios factores. ¿Cómo has hallado el 10? Según el tipo de máquina. ¿Cómo has hallado el 10? ¿En tu caso? ¿Cómo has hallado? Nos hemos dado el tiempo de vida de la máquina, tiene que ser menor al tiempo de vida del rodamiento. ¿Cómo has hallado el 10? Nos hemos dado un valor de 5 años, lo volvemos a millones de revoluciones. ¿Cómo hacemos de vuelta a millones de revoluciones? Convirtiendo los 5 años a revoluciones. ¿Cómo? A ver, L10, ¿qué datos te has dado? Primero, L10. vida útil Vida útil de la máquina, ¿verdad? 15 años nos hemos dado. Ya. Después, vida útil del rodamiento, que va a ser 5 años. Ya. Esta vida útil va a ser 5 años y lo convertimos a millones. ¿Cómo has convertido? Ya. Un año va a tener... No sabes, ¿cuál? No, sí, sí, pero esto se convierte en meses y... No sabes, ni siquiera no sé De los 5 ¿Qué años, datos has tenido? ya nos hemos dado 5 años, en un año nos hemos dado 250 días, quitando los fines de semana, feriados y demás. Todos los años, se evalúa. Ajá, de los días, en un día hemos sacado las horas de trabajo, de una celebradora 8 horas, y ahí consigamos, ¿no?, que sale 10.000. ¿Eso qué te va a decir? ¿10.000? Horas, en horas. ¿Y has utilizado en horas o en revoluciones? No, en millones de revoluciones. ¿Y qué has hecho entonces? Ahí hemos sacado la L10. Continúa vos. L10 en horas ya tienes. Sí, hay que llevar las convertir. revoluciones. ¿Cómo? Con una fórmula. ¿Qué fórmula? Para convertir es una fórmula de conversión. A ver, ¿cuál Es sobre 10 a la 6, es una fórmula. El número de revoluciones por 60 por No, eso yo no quiero fórmula. Y despejando eso sería... ¿De dónde sale? Despejando. Convertime eso, 10 horas, ¿cómo has convertido? 10.000 horas. Ya. A revoluciones. Ponte 10.000, no hay L10, es 10.000 horas. Ya. 10.000 horas. 10.000 revoluciones. Horas. Horas. Ahorita, ¿qué haces? Conversión. En una hora hay que fijarnos todavía, pensar todavía en las revoluciones a las que gira nuestro eje. No sé, ¿a cuánto giraba? Es 504. Entonces colocate arriba 504 RPM. 504 RPM. Ya. Estos son minutos, entonces hay que llevar lo mismo a minutos. Entonces en una hora hay 60 minutos. Ya. Y por cada minuto da 504 revoluciones. Eso es. ¿Y eso en qué te salió? En millones de revoluciones. Ya, teniendo ese L10, ¿qué hacer? ¿Qué harías si fuera L5? Bueno, para L10, ¿para qué te sirve? Es el grado de confiabilidad de... ¿Para qué te sirve L10? L10. ¿Para qué vas a usar? ¿O para qué has usado L10? Para la capacidad de carga A dinámica. ver, ¿cómo has hecho?
C igual a C sobre T. No, esto está mal. Es L10. Aquí está la carga dinámica, ¿no? La capacidad de carga dinámica. L10. Sí, esto es L10. ¿Y de ahí qué hace? Despejo, sí. Ya. La K ¿Qué es pasa un- si es L5? L5 sería que el grado de ¿Qué vas a confiabilidad hacer? sería... ¿Cómo qué vas a hacer? Si es L5, ¿qué vas a hacer? Aumentaría el grado de confiabilidad al 95%. ¿Cómo? Pero si, ¿cómo vas a hacer? A ver si esto es L10. L5, ¿cómo calculas? De aquí nos calcula L10, ¿no? Ese es L10. ¿Ah? Ahora quieres L5. ¿Cómo calculas? Ok, este L10 es para el 90%, ¿no? Ah, L5 sería para el 95%. ¿Y cómo calculas? Entonces, no estoy seguro, sé que hay algunos factores que modifican eso de la confiabilidad. No sé cómo calculas, No sabes, va a ser de acuerdo. Ahora, ¿qué va a hacer? 5. Igual para 90% de confiabilidad. ¿Sí? ¿Y para qué eso? ¿Cuántos años te dan? El rodamiento era para 4 años. ¿Para 4 años? ¿Si has hecho en años o en revoluciones? Revoluciones para poder hallarse. ¿Y cómo has llevado horas en revoluciones? Multiplicando por... Pero hay una forma más directa. Multiplicando... No, por fórmulas, no, criterios. ¿Cuántos horas tenías? Eran... 5.000 horas. No, yo he usado 4 años. Me salía 8.400. Ya, 8.400 horas. ¿Quién convertía a revoluciones? ¿Cómo es convertirlo? Anotate, 8.400 horas. ¿Cómo has hecho? La ecuación era por 60. No sé, nada de memoria, dime por qué. 60 por qué. Por los minutos. No sé, dime, Por las... dime. Por los minutos, sí, está de forma. No sé, no hay minutos. Es que está en horas. Por eso todo esto está mal hecho, por eso se ha tirado. Ahora vos sabes. Tienes 8.400 horas. 8.400 horas. ¿Viste? Ahora tienes que llevar a revolución por millones de revoluciones. Tendría que ser por hora. Tienes ahorita minutos. Sí. ¿Cómo eres de las revoluciones? No sabes, bueno, mañana. ¿Cuánto tiempo hay? 15. ¿Quién son? Los dos. Los dos. Ya, a ver. ¿Tu cojinete de cuánto, qué carga tenía? ¿Mi cojinete? Si has hecho cojinete, no, ¿verdad? Sí, hemos hecho cojinete. ¿Qué cargas tenías? ¿Qué datos? ¿Qué datos para hacer mi cojinete? Tu cojinete. Ya tenía primeramente las cargas. ¿Cuánto era tu carga? 8.443. 8.000 kilos. Sí, kilogramos. Silencio. 8.000 kilos.
Sacó 8.000 kilos. No, es que no. Estás mamando, no has hecho vos. Sí. No has hecho. Bueno. ¿Eso qué has hecho? He hallado mi capacidad de carga estática y mi capacidad de carga dinámica. Mi capacidad de carga estática me he hallado de acuerdo al factor de servicio estático que tengo de mi máquina, y he hallado mi capacidad de carga dinámica en función a mi tiempo de vida de mi máquina y mi confiabilidad. ¿Cuánto por ciento era tu confiabilidad? 90% incluido, por eso me está mandando el 10. ¿Qué ajuste has hecho? He hecho un ajuste en el anillo interior de un apriete y en el exterior era indeterminado. No estoy mal, no me acuerdo bien exactamente.